asociadas, pueden ser, pero diferentes, porque la ideología es lo que tienes como principio. Esa es la enorme diferencia. Y el principio fue el transmitir país moderno con un objetivo de paz, de convivencia y desde luego que cumpla su función de calidad gráfica y todo esto. Claro. Entonces, es de lo que no se habla. Y además interpretando nuestra cultura. Ese es el trasfondo. ¿Va a venir un extranjero a enseñártelo? ¿A decirte lo que tienes que hacer? ¿O a presumir que lo hizo? O a decirte que te enseñó a interpretar tu propia cultura? Por favor, hombre, eso es de no creerse. Vamos a quitarnos esos estigmas. Bueno, y hoy a 50 años, yo creo que sí es muy importante que eso se manifieste. Y qué bueno que lo estás aquí manifestando. Sí. Y sin duda... Pero es manifestar, algo, ¿no? Se tiene que manifestar de una manera lógica, obvia, porque no es posible que nos sigan vendiendo espejitos. Yo entiendo que tú eres depositario de los derechos de reproducción. Ese logotipo, porque me he involucrado en el archivo, sí, fue registrado en julio de 1967. Aquí está el registro de derecho de autor de 1967 y está, aquí dice, título México 68, dibujo, autor Pedro Ramírez Vázquez. Sí. Y aquí está con la firma de Pedro Ramírez Vázquez de julio de 1967. A ver, vamos a enseñarlo aquí a la cámara. Este es de 1967. Fue un poco antes, por cierto. Yo hubiera julio del 67. Ah, no, ya estaba usando, digo, ya se registró. Bueno, y los derechos en esa época los tenía lógicamente el comité organizador. Claro. Derivado de eso, lo presento en el registro de derecho de autor. Ya una persona los había tratado de registrar, obviamente no pudo. Fíjate. Sí, no ha avanzado su personalidad. No. Y aquí lo tengo. Aquí es donde el INE, el autor, en base a los documentos que exhibí, me hace titular. Esto es bonito, esto, ¿verdad? Me hace titular de los derechos que se deriven de todo esto. Sí, porque realmente alguien tiene que ser el depositario de todo esto. Sí. Sí, hicieron un alfabeto. No, sí hicieron grandes cosas. Carteles. Sí, fue un programa de identidad. La distribución, de los por más ejemplo. Amplios, ¿eh? Sí, la distribución, por eso te decía que las cartas olímpicas eran México 68 diferentes, porque timbres postales. No había redes, no había nada. Entonces, se hizo un directorio, no recuerdo, eran miles de personas a quien se les enviaba información de la Olimpiada, las cartas olímpicas, los boletines, otro tipo de publicaciones. Había una serie de publicaciones de los museos de la Ciudad de México, pequeñitas, pero también se les enviaba. Programas y sitios de competencia. Todo esto se hizo un directorio, 7,000 y tantas personalidades de todo el mundo, por ejemplo, directores de periódicos, editorialistas, personalidades del mundo político, financiero, desde luego deportivo, todos los presidentes de comités olímpicos nacionales, de federaciones deportivas internacionales, miembros del Comité Olímpico Internacional, presidentes de federaciones, ya dije, pero fue una amplísima gama de personalidades, de todos los embajadores. Bueno, he sabido que esa exposición, esa Olimpiada, la exposición de toda la virtud, dicho así, de México, sus colores, sus valores mexicanos, se fueron. Bueno, México creció en la imagen internacional de una manera exponencial. Fue maravilloso. Sí, derivado de que se cumplió con todo este
de una manera tan vasta, Sí. y yo creo, y hasta rebasada, y Sobrado. también Sí. con todo este programa de necesidades, No se lo creyeron, a lo mejor. que fue un Ni el puntalazo. presidente Díaz Ordaz se lo creyó. A lo mejor rebasó todo, ¿no? Rebasó muchísimo, pero a nivel internacional marcó Fue una gran sorpresa. un antes y un después Sí, sí, en la las Olimpiadas. en la imagen gráfica de los Juegos Olímpicos. Sí, sí, de acuerdo. Marcó un antes y un después. Sí. Y en México, pues obviamente también marcó un antes y un después en el ejercicio de la profesión despertar. Bueno, se volvió profesión. Se volvió profesión, se volvió un oficio, se volvió algo ya profesional, se volvió ya digno de estudios, de 5 años a la fecha. Una de las carreras más solicitadas es diseño gráfico. Está la parte gráfica, fotografía. Sí, las empresas se dieron cuenta de que, Había un de que tesoro. podían crecer, de que podían darse una identidad propia a través de este oficio. Oye, Entonces fue algo que explotó. realmente marcó pauta, sí, y fue la secuela, una de las secuelas positivas que dejó. Tan es así que nunca se ha dado el caso, antes no se ha dado. La respuesta popular fue francamente inesperada, y más tratándose de un año francamente, sí, como también, decíamos, había antecedentes. convulsionado. En el mundo. En el mundo. 68 fue notable los dramas y las complicaciones. No, sí, episodios Francia, violentos. Violentos, todo, sí. Pero Sí. fue tal la respuesta que el Comité Olímpico Internacional entrega a México en 1969, después de la reunión del COI en Varsovia, la Copa Olímpica. Nunca más, pero se le entrega al pueblo de la Ciudad de México. Ah, mira, claro. Lo entrega al pueblo de Sí, la Ciudad de no al México. gobierno ni al organizador, No. sino al pueblo. Al pueblo de la Ciudad de México. ¿Dónde están? No lo sé. Yo no recuerdo haber escuchado eso, pero bien. No. Tengo ¿Por qué? poco- ¿Por bien portados? Vino, sí, por bien por puestos? todo, ¿Por guapos? y vino por- Avery Brundage, presidente del COI, a entregarla. Sí, Obviamente la recibe el presidente, junto con quien había sido presidente del comité organizador, desde luego con el general Corona del Rosal, que era sí, el regente. el regente de la Claro, ciudad, claro. y esto fue así. Entonces, pero fue consecuencia de un liderazgo muy Claro, muy preciso, claro, bien dirigido, bien orquestado. que es Director, eso, muy bien. el apoyo Sí. en la esencia mexicana, en la creatividad mexicana, en nuestras constantes culturales, Claro. que esas pues nada más pueden venir de mexicanos, Y de mexicanos, de los buenos. porque De los así diseñadores, es, sí. de los creativos. Siempre ha habido diseñadores, lo que pasa es que ya tenemos su nombre. Sí. Pero siempre ha habido. Entonces, eso es lo que hay que diseño. puntualizar. Más que la autoría de una u de otra persona, Sí, sí. no. El respeto a la creatividad mexicana. El respeto a estar seguros de que no necesitamos extranjeros para que nos enseñen Correcto. a interpretar Claro. nuestra propia cultura. Así es. Otras cosas, pues, A probable. interpretar y además a manifestarla. Y a manifestarla, Por la claro. acción, Claro. el campo. Claro, claro. En otras cosas, pues, se puede... No, bueno, evidenciar, por supuesto. Sí, pero en esto, Oye, ¿no? se nos acaba el tiempo, desgraciadamente tenemos ahí el tiempo limitado, pero ¿qué propuesta hay en esto, en lo que estamos aquí mencionando? ¿Hay alguna actividad que se vaya a realizar en 2018? ¿Habrá esa actividad que ha mencionado yo al principio de México Capital del Diseño, que es obviamente una cosa, insisto, muy interesante? Pero ¿tienes algún proyecto que podamos hacer? Sí, me claro. incluyo en el sentido de diseñadores. Habrá ya Vamos a hacer- confirmado, por ejemplo, dentro de lo que se va a hacer, ya seguro está una exposición en el Museo de Arquitectura de Bellas Artes con todo lo que fueron las instalaciones olímpicas, las qué bueno. adaptaciones Muy en bien. la arquitectura, Muy bien. pues, extraordinaria. Extraordinario. Esa- Todavía hay que el velódromo,
la alberca, La alberca, todo ese el Palacio de los El Deportes. Palacio de los Deportes. El Palacio de los muy Deportes importante. es proyecto del arquitecto Candela. Sí, claro. Fue increíble. Un día le pregunté, maestro, ¿cómo concibió el Palacio de los Deportes? Y él le dijo a Ramírez Vázquez, ¿te acuerdas, Pedro, que nos dieron un programa de necesidades así? Te dije, eso no da tiempo ni de leerlo. Quítate de problemas, Félix. Aquí tienes que tener un gran claro que se construya en poco tiempo y que hagas al mismo tiempo lo de abajo. Y todo eso ahí cabe. O sea, qué visión de gente. Y es una obra Las prisas que les corrieron además. que el Félix Candela. el programa magnífico constructivo, tipo. digamos que el sistema constructivo permitió que estuviera a tiempo. Porque normalmente haces una obra y pasas lo de abajo y luego lo techas. Sí, claro. Aquí se hizo al mismo tiempo el techo porque es una estructura independiente y lo de abajo Sí, y por eso. nodos, interesante. Entonces, Villa hay Olímpica, esta hay Villa una Olímpica. Las villas Notable, olímpicas, todavía es las una villas instalación olímpicas superfuncional. estaban dentro del programa del Banco Nacional de Obras y Servicios, porque en esa época se hacían multifamiliares extraordinarios, durante muchos, desde los 40 hasta los 70 todavía con el Rosario, pero la Villa Olímpica era una unidad habitacional ya pensada que se hizo, pero se adecuó con facilidades para entrenamiento y todo eso, y ese presupuesto ya estaba destinado para multifamiliar y el comité organizador lo rentó para los Juegos Olímpicos, igual que Villa Cuapa, que se rentó para todos los participantes del programa cultural. Entonces fue un gasto Sí, no fue una inversión que se hizo, que ya se estaba, traspasó de una cosa. que ya estaba Entonces, prevista. pues ya está sí, la Villa Olímpica, te digo, eso. Entonces, consta, sí, ¿no? y se aprovecharon muchas instalaciones Muchas existentes, como la pista hielo Revolución y la pista hielo ¿Te acuerdas Insurgentes de esa pista? para lucha, Claro. la Arena México para box, el auditorio para gimnasia, el polígono de tiro para Y todo tiro. tenía su identidad, todo tenía su Y todo logo, tenía su todo identidad. tenía su cartel, Las el vías destino. de comunicación tenían unos los banners deportes. de diferentes colores para que tú supieras en tu mapa. Sí, Por aquí me tengo que ir a la bellísimo. avenida Morada, que era Barrio Churubusco, y esa me lleva o hasta el Palacio de los Deportes o bien a la Alberca Olímpica, el canal de Cuemanco que se hizo para eso también. Y ese se identifica porque el periférico llegaba hasta San Jerónimo. Sí, claro. Y luego ya para la Olimpiada Sí. se hizo hasta Pues, si no está, Cuemanca, Sí, hasta Cuemanco. Entonces, claro. y eso se identificó como eran páramos todos Sí, esos terrenos, sí, Pedregal. la ruta de la amistad. La ruta, hasta la fecha, y ahí están, Y ahí, están remodelando. ahí está. Oye, ¿seríamos capaces hoy en día, tú crees, en consideración, que seríamos capaces de hacer otra imagen, otra identidad gráfica, visual, cultural, si es que nos cayera un proyecto, no digo toda Olimpiada, que no fuera, pero bueno, sí, podremos hacerlo? ¿Tú crees que tenemos los mexicanos capacidad para tal? Yo digo que hay capacidad sobrada. Después con toda esta digamos curva de aprendizaje que se ha tenido, pero por supuesto. ¿Cómo cerramos? ¿Qué nos puedes decir al auditorio del canal Diseño MX, a quienes tengan la consideración de escucharnos y de vernos? ¿Cuál sería un mensaje que tú puedes Agradecer la atención mencionar? Y simplemente la reflexión de que la creatividad mexicana requirió entonces de talento y que en México tenemos unas raíces culturales tan hondas, valores gráficos tan fuertes que muchas veces no los apreciamos en su real dimensión y que debemos recurrir a ellos como fuente de inspiración para poder darles expresión contemporánea, que eso fue lo que se hizo entonces. Y ante lo inagotable que resulta, debemos apoyarnos en... Un mensaje a los jóvenes futuros, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Tenemos que recurrir a nuestra historia, a nuestros antecedentes, lo que nos dio vida, nos ha dado sustento, nos ha dado una cultura,
una forma de ser en todas las manifestaciones. Y una de ellas, por supuesto, es sin duda la parte artesanal, la gráfica, la visual, ¿no? Los Así colores, es. la textura, los materiales, los procesos, todo eso, como para que, y yo sostengo así como tú, que el diseño gráfico en particular en México, en México país, somos del primer mundo, ¿no? Somos del primer mundo y seguiremos siendo, y espero que la secuencia, con conocimiento de estas circunstancias que son de hace 50 años, nos den certeza, nos den seguridad personal, nos den confianza en lo que podemos hacer. ¿Sí? Así es. Javier, te agradezco mucho, les agradezco mucho a todos ustedes por estar viéndonos aquí, escuchando. Ojalá haya sido para ustedes de motivación y de reflexión para que podamos seguir continuando con el trabajo profesional. Gracias y hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias, de verdad. Al contrario, gracias a ti.